avanzamos con Leonardo Peluso Crespi, Universidad de la República, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto, TUILSU y Facultad de Psicología Uruguay. La temática de su ponencia, la comunidad sorda uruguaya en la universidad. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Me siento como en Neuquén, pero no estoy. Y bueno, es todo lo que es la nueva virtualidad que nos hace estar y no estar al mismo tiempo. Estoy re feliz de estar acá compartiendo y escuchando los distintos, algunos ya conocía, otros no conocía, desarrollos que ha tenido la comunidad sorda en las universidades argentinas. Y bueno, compartir este espacio con mis amigos Juan y Sandra, con los que, bueno, hemos transitado muchas cosas juntos, es siempre un placer y bueno, me alegro mucho estar acá y muchas gracias por la invitación. La propuesta con la que bueno, yo quería compartir con ustedes un poco lo que ha sido la experiencia en Uruguay de la comunidad sorda en la universidad, las cosas que hemos podido resolver y bueno, todos los desafíos que tenemos por delante, muchos de los cuales se pueden resolver desde la universidad y otros, bueno, son parte también de los procesos que lleva adelante la propia comunidad sorda en sus luchas por el reconocimiento y por, bueno, por romper justamente las hegemonías lingüísticas y culturales con las que vivimos. Para entender un poco, a mi criterio, lo que ocurre en la universidad con la comunidad sorda, habría que ver un poco lo que ha sido, a mi criterio, el desarrollo y las luchas por el reconocimiento de la comunidad sorda a lo largo de la historia y cómo eso impactó en la educación. Nosotros tuvimos una educación oralista en Uruguay hasta el año 1987, y en el año 87, 2 años después de salir de la dictadura, las escuelas públicas uruguayas se declaran, que trabajaban con la comunidad sorda, se declaran bilingües. O sea, no necesariamente que eso quiere decir que sean bilingües, sino que comienzan el lento proceso a constituirse en escuelas bilingües. Hay 4 distribuidas en ciudades importantes del país y luego en otras ciudades más pequeñas hay clases para sordos y sordas. Entonces, desde el año 87 es que empieza sistemáticamente la educación pública como educación bilingüe, y eso de alguna manera impactó en la comunidad sorda, que hasta ese entonces, con la escuela típicamente oralista y pensando en los sordos como discapacitados y oficios y todo eso, la perspectiva que tenía la comunidad sorda era, bueno, terminar la escuela y listo. Cuando empieza la educación bilingüe, en el año 87, los sordos empiezan como a entender, la comunidad sorda empieza a entender que realmente se abren otros horizontes, y en el año 95 egresan de la escuela bilingüe los primeros estudiantes sordos en Montevideo, que es la capital de Uruguay, donde además la comunidad sorda es más potente, y en el año 96 un secundario, nosotros le llamamos liceo, un secundario que va de primero a tercero, es decir, sería, abarca los años 12, 13 y 14 años de edad, 12, 13 y 14, toma al grupo de estudiantes sordos y convierte una clase, primero esos sordos ingresan a una clase con oyentes, con intérprete, y eso, bueno, es muy largo de contar, pero tiene a la semana eso se va para atrás y se resuelve que la clase tenía que ser solo para sordos y directamente en lengua de señas. O sea, que los profesores que sabían lengua de señas hablaban directamente en lengua de señas, y si no, los profesores que hablaban español eran interpretados a la lengua de señas. Cuando terminan el año, eso, en el 99, que egresan de ese secundario, pasan a un segundo, o sea, esa cohorte fue abriendo espacios en la educación pública, y ingresan con este mismo sistema a otro secundario, que es 15, 16 y 17 años. Bueno, ahí, en primer año, o sea, en primer año de ese secundario, digamos, los que tienen 15 años, pudieron mantenerse su clase para sordos en lengua de señas, y luego en Uruguay pasa que en los últimos 2 años se bifurcan orientaciones: científico, humanístico, artístico, en fin. Entonces, biológico. Entonces ahí no había suficientes estudiantes sordos como para organizar una clase por cada orientación, y lo que ocurre ahí es que por primera vez los sordos ingresan a clases con oyentes y con servicio de interpretación.
Eso, a mi criterio, no promueve verdaderamente una educación bilingüe, sino que simplemente promueve que se pasen los contenidos curriculares a la lengua de señas, pero no se atiende verdaderamente lo que es la cultura sorda, la lengua de señas y a los sordos en su diversidad lingüística y cultural. Bien, esos sordos egresan del secundario y ya toda la comunidad esperaba que, bueno, ingresaran a la universidad. Así que la universidad los recibe y empieza toda una acomodación. Nosotros tenemos una única universidad grande, ahora hay más pública, pero es la Universidad de la República, y la Universidad de la República, de alguna manera, empieza a colocar intérpretes, servicios de intérpretes, en cada facultad a la que ingresan estudiantes sordos. Entonces ahí yo creo que ese es el primer gran hito que tiene nuestra universidad en relación a recibir estudiantes sordos. Lo que ocurre acá es que no se juntan los estudiantes, sino que, bueno, obviamente cada estudiante quería estudiar algo diferente, entonces hay un estudiante en arquitectura, una estudiante en psicología, una en trabajo social, 2 estudiantes en bellas artes, y así estaban todos repartidos en distintas facultades. Entonces la pregunta es, ¿ingresa la comunidad sorda a la universidad o ingresan estudiantes sordos? Y a mí me parece un buen debate porque en realidad lo que yo creo que hasta ahí ocurría, en ese primer momento, bueno, sigue ocurriendo en algunas facultades, es que realmente hay como un aislamiento del estudiante sordo que va con sus intérpretes y recibe contenidos curriculares cuando se dan las clases en lengua de señas, y después todo el material es en español para leer. O sea, esa es la propuesta que nuestra universidad ofrece en todas las facultades a las que asisten estudiantes sordas y sordos. Entonces, a mí me parece que ahí hay grandes desafíos. Los grandes desafíos tienen que ver con que hay sordos, pero no está realmente la comunidad sorda. ¿Por qué? Fíjense todas las problemáticas que a mi criterio están presentes. Uno, ¿con quién conversan esos estudiantes sordos en relación a las materias que están cursando? Que solo pueden conversar con oyentes, con intérpretes, porque los oyentes no saben la lengua de señas. Por lo tanto, hay como una situación de mucho aislamiento, y eso va en conjunto con que nuestra lengua de señas uruguaya fue una lengua que históricamente estuvo reducida al ámbito doméstico, y al estar reducida al ámbito doméstico, no había desarrollado campos léxicos relacionados con esas disciplinas. Entonces, lo que ocurre es que esos estudiantes sordos, cuando asisten a esas facultades, empiezan a tener que resolver esas ausencias léxicas, empiezan como a crear nuevas palabras para poder hablar sobre las temáticas, para poder hablar sobre biología, para poder hablar sobre psicología. Digo, si bien en el secundario había, obviamente, todas esas materias, y sí, había mucha creación léxica que acompañó mucho todos estos procesos de relacionamiento entre la lengua de señas y los nuevos campos científicos para la lengua de señas, lo que ocurre es que en la universidad, estaba hablando justamente de la problemática que hay cuando los sordos, los estudiantes y estudiantes sordos ingresan de a uno a distintas facultades. Entonces, ahí va, por un tema, no tienen con quién conversar, porque bueno, parte de lo que es la formación en la universidad es tener pares con los que uno conversa, discute, habla de las temáticas, y esas personas, esos estudiantes sordos, solo podían discutir esas temáticas con sus intérpretes, no tenían con quién discutir, ni formar grupos, eran como diferentes, o sea que son esas inclusiones que yo no entiendo mucho. Entonces, el otro tema vinculado a esto tenía que ver con el problema de los campos léxicos, porque como yo venía diciendo, si bien a lo largo del secundario se había el contacto con la LSU, con las distintas asignaturas del secundario, había promovido un impactante desarrollo de campos léxicos relacionados con las temáticas científicas,
obviamente que no es lo mismo un secundario que en la universidad. La universidad exige también otras precisiones léxicas, que bueno, las lenguas orales han desarrollado junto con el desarrollo de los campos científicos, y las comunidades sordas no han participado históricamente de esos desarrollos. Entonces, su lengua no estaba como de alguna manera poseedora de esos campos léxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos sordos que están solos y solas en una facultad, tienen que empezar a caminar hacia el desarrollo de ciertos campos léxicos para poder pensar sobre las asignaturas, porque todos sabemos que en realidad para poder pensar sobre algo uno necesita campos léxicos para pensar sobre eso. Entonces, empiezan a desarrollar esos campos léxicos, pero no lo hacen junto con otros sordos, con compañeros, sino que solos, y a veces con la intérprete, pero la intérprete es oyente, por lo tanto no está en una posición como para desarrollar ningún campo léxico, o sea, eso corresponde a la comunidad sorda. Por lo tanto, ahí, a mi criterio, hay toda una problemática, y otra problemática es que todos los textos están en español. No hay textos, o sea, no hay una capacidad traductológica todavía en Uruguay como para traducir todo a la lengua de señas uruguaya visograbada. Entonces, acá tenemos que son estudiantes que tienen que transitar todo el sistema educativo sin textos en su lengua, teniendo que hacer parciales, exámenes en español. A veces había profesores con mejor onda que se los tomaban orales, pero otros que exigían escritos. O sea que era mucha dificultad y mucha inaccesibilidad, ¿no? Entonces, creo que si bien entraron estudiantes sordos a la Universidad de la República, no entró la comunidad que pudiera generar, por ejemplo, una comunidad sorda de psicólogos, una comunidad sorda de sociólogos, una comunidad sorda, no, es un sordo psicólogo, una sorda socióloga, en fin. Pero bueno, nos queda claro que el cambio es radical, ¿no? Hasta el 2013 no había estudiantes sordos en la universidad. A partir del 2013 tenemos todos estos problemas, pero hay estudiantes sordos en la universidad y han egresado ya estudiantes sordos de la universidad. O sea que eso está cambiando enormemente a la propia comunidad, ¿no? Porque empieza a haber los primeros profesionales y la comunidad empieza a entender que su objetivo educativo no es ya la escuela y oficios, sino que su objetivo educativo es hoy también la universidad, que la universidad también los está esperando a la comunidad sorda. Bien, en el 2009, a mi criterio, como dice Juan, un hito importante, en el 2009 fue la apertura de la TUILSU. La apertura de la TUILSU, como entienden el nombre, es la Tecnicatura Universitaria de Intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, y tenía la característica que solo esperaba a intérpretes, a estudiantes oyentes, no estaba pensada para estudiantes sordos, pero se consolida un espacio para discutir la temática de los estudios sordos, para discutir sobre la lingüística de la lengua de señas, para discutir sobre las identidades sordas, y el hito grande es que por primera vez ingresan docentes sordos a la universidad. Hoy en día, los docentes, bueno, somos la misma cantidad de docentes sordos que docentes oyentes, o capaz que hay más sordos que oyentes, y si bien yo soy coordinador de la Tecnicatura, la directora de carrera es sorda, es una profesora sorda. O sea que estamos hemos tratado de equilibrar bastante, diríamos, los lugares, así como una propuesta de inequidad, diríamos, ¿no? Que no haya más oyentes que sordos, para, bueno, como de alguna manera romper con las históricas relaciones de opresión. Y también es interesante lo que propone, a mi criterio, la perspectiva de la TUILSU, es que rompe con toda la idea de discapacidad. Porque, ¿qué pasa? Con la situación del ingreso de sordos, y no de la comunidad sorda, a las distintas facultades, es que los sordos son vistos como discapacitados. Y la lengua es vista como un artefacto didáctico. No se ve a la lengua como una lengua o como una identidad, sino que en definitiva el docente usa a la lengua de señas a través del intérprete para transmitir los contenidos curriculares. O sea, se lo ve como
igual que las diapos del PowerPoint, o sea que es un dispositivo didáctico. Y eso de alguna manera no habla de educación bilingüe, habla justamente de utilizar una lengua como recurso. Por lo tanto, están los estudiantes sordos, está la lengua de señas, lo cual no estoy diciendo que esté mal, es maravilloso, es un cambio increíble, pero no está la comunidad sorda. Está el uso de la lengua de señas, pero no a la lengua de señas funcionando comunitariamente, sino el uso de la lengua de señas como un recurso didáctico. Con la TUILSU empieza a aparecer comunidad sorda, empiezan a haber sordos docentes, en fin, empieza a haber la posibilidad de discutir las temáticas, la lingüística, la sociología, la antropología, la política, entre sordos. Y eso hace crecer enormemente los campos léxicos, las expansiones semánticas, de todo lo que tiene que ver con esas discusiones que ocurren en la universidad. Eso pasa en el 2009. Luego nosotros hacemos un proceso, que bueno, parte tiene que ver con lo que yo he estado investigando, que es el tema de la textualidad diferida, que es la idea de que las visograbaciones funcionan igual que la escritura para la generación de cultura letrada. Entonces, que si bien los hispanohablantes tenemos al español escrito para generar nuestros textos diferidos, y poder leerlos fuera del momento de enunciación, lo mismo le pasa a los sordos con las visograbaciones, que empiezan a generar sus textos visograbados, que eso también es textualidad diferida y cultura letrada. Entonces, a partir de esta idea de textualidad diferida, en el 2014 nosotros cambiamos el plan de estudio y dejó de ser la tecnicatura de intérpretes para ser la carrera de tecnólogo en intérprete y traducción. ¿Y qué cambia esto? Es que los intérpretes solo son intérpretes en la oralidad. Y en Uruguay, porque yo sé que Juan, por ejemplo, es intérprete de lengua de señas a lengua de señas, en Uruguay nosotros solo trabajamos intérprete de español a lengua de señas, o de lengua de señas uruguaya, o de lengua de señas uruguaya a español. Entonces, con este cambio teórico, podemos hablar hoy de que no solo estamos formando a intérpretes, sino también a traductores. ¿Y qué serían los traductores? Los traductores son los que pasan de español escrito a lengua de señas visograbada, y de lengua de señas visograbada a español escrito. Y con ese cambio que hicimos en el 2014, nos permitió el ingreso de estudiantes sordos a la TUILSU. Entonces, eso sería como el tercer momento, ¿no? Primer momento, los sordos que ingresan a las distintas facultades. El segundo momento, cuando todo se empieza a concentrar en la TUILSU, con docentes sordos. Y el tercer momento, cuando ingresan estudiantes sordos a la TUILSU. Ahí están muchos estudiantes sordos. Ahora tenemos en este momento, bueno, muchos para Uruguay, ¿no? Tenemos, creo que son 8 estudiantes sordos. Y bueno, ahí hay comunidad sorda, claramente. La lengua de señas no es un recurso, la lengua de señas es identidad, la lengua de señas es parte de los intercambios de la comunidad sorda, y las clases, nosotros no damos clases en general, salvo algunas excepciones, no damos clases porque no estamos de acuerdo todos juntos, sino que las clases se dan en español para los estudiantes oyentes y en lengua de señas uruguaya para los estudiantes sordos. No se dan con intérpretes, se dan directamente, o sea que yo por ejemplo que doy estudios sordos en español para los sordos, y también, o sea, yo comparto el curso con otro profesor sordo, así que bueno, cuando yo doy el curso lo doy en español a oyentes, y el profesor sordo lo da en lengua de señas uruguaya a oyentes, y después yo doy en lengua de señas uruguaya a los sordos, y mi compañero sordo también da lengua de señas uruguaya a los sordos, y bueno, más o menos. Y luego los materiales están en español para oyentes, y tratamos de generar materiales, o sea, traducir algunos materiales. No está todo traducido, porque es imposible traducir todo en poco tiempo, pero bueno, se está como generando de a poquito traducciones, y los estudiantes sordos pueden estudiar en lengua de señas uruguaya, en los pocos materiales que tenemos en lengua de señas uruguaya, y eso ha permitido, como de alguna manera, consolidar lo que sería comunidad sorda, a mi criterio, en la universidad. Obviamente que todos los parciales,
todas las evaluaciones, todos los trabajos que entregan los sordos es en lengua de señas uruguaya visograbada, así como los oyentes lo entregan en español escrito. Y eso nos parece que de alguna manera coloca acá a la comunidad sorda en su lugar, en un lugar de no discapacidad, sino en un lugar de una comunidad lingüística que accede a la universidad y que desde ese lugar puede pensar sobre las materias, en fin, todo eso. Y un temita que me quedó por en relación a la enseñanza de español, nosotros obviamente tenemos 4 años de español para los sordos y 4 años de lengua de señas uruguaya para los oyentes, como segunda lengua en ambos casos, ¿no? O sea, los sordos tienen lengua de señas uruguaya como primera lengua, un curso, así como los hispanohablantes tienen español, un curso como lengua materna, en ambos casos como lengua materna, y después los oyentes tienen 4 años de lengua de señas uruguaya como segunda lengua, y los sordos tienen 4 años de español como segunda lengua. Y el español que damos para los sordos es tal cual como la experiencia que contó Gabriela, es enseñanza de comprensión lectora, solo, exclusivamente, es español para propuestas específicas, o sea, solo enseñamos comprensión lectora, porque como van a ser traductores, a nosotros lo que nos interesa es la comprensión lectora del español. El resto se pueden dar otros cursos si la comunidad lo pide, en fin, pero curricularmente son 4 años de español, comprensión lectora, y los profesores, la profesora que está encargada del curso es sorda. O sea, es una profesora sorda que da español como comprensión lectora a sordos, porque encontramos que hay mucho mayor empatía en la enseñanza de una profesora sorda a estudiantes sordos, donde puede anticipar problemáticas, etc. Entonces, es esa profesora sorda la que organiza los cursos y es la que dicta los cursos. Además tenemos obligatoriamente curso de lengua de señas extranjera, o sea que se dan sistema de signos internacional y lengua de señas argentina, como lengua de señas brasileña también, como lengua de señas extranjeras posibles. Y bueno, creo que por acá voy dejando. Y muchísimas gracias por invitarme a participar de este seminario.